La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, en donde debería de haber un refugio, amor, apoyo y protección. Sin embargo, no todas las familias cumplen estas circunstancias. Hay algunas familias que se podrían considerar tóxicas que no constituyen lo mencionado previamente, sino más bien están inmersas en un entorno no seguro, donde se carecen de límites, de gestión emocional, donde hay muchísimas ofensas, entre otras cosas. Por eso, en este video te voy a enseñar cómo saber si tu familia la podríamos considerar tóxica y también cómo lidiar ante esta situación. Llegar a identificar que estás en una familia que se podría considerar tóxica es difícil. También pueden ser muy duro porque pueden aparecer sentimientos como por ejemplo traición, miedo e incluso a enfrentar las consecuencias de aceptar que estés en una familia de este tipo, entre otras emociones también. Pero recuerda que tu bienestar emocional es primordial y tienes derecho a vivir en un lugar o en un entorno seguro donde realmente se respeten tus emociones, haya límites sanos, entre otras cosas. Aquí tienes algunos signos que pueden ayudarte a identificar si estás en una familia que se puede considerar tóxica, es decir, en un entorno no saludable. Existe la crítica constante, el menosprecio, el sarcasmo, el abuso verbal. No existe la escucha activa, la empatía y te hace sentir realmente como si estuvieras solo o sola. Algún miembro de la familia ejerce control excesivo sobre ti o sobre otro miembro de la misma familia. Te manipulan por medio de chantajes o amenazas. No existen los límites saludables, o más bien no hay límites, no hay ningún tipo de apoyo para el desarrollo personal. Es importante recordar que la presencia de alguno de estos signos no quiere decir en sí que tu familia sea tóxica o que todos los miembros sean abusivos. Pero si estos patrones son consistentes y tienen un impacto muy significativo y negativo en tu bienestar emocional, es muy importante buscar apoyo y buscar herramientas que te ayuden con esta parte. ¿Identificaste a tu familia con alguno de estos signos? Déjalo en los comentarios. El primer paso sería darte el valor que te mereces. El primer paso es recordar y estar seguro de que mereces ser tratado o tratada con respeto, amor y dignidad. Aceptar y valorar tus propias necesidades y priorizar el bienestar mental, físico y emocional. El número 2 sería acercarse con las demás personas. Busca grupos de apoyo o amigos o amigas que realmente sientas que te están brindando un apoyo. El número 3 sería establecer límites de forma adecuada. Es importante establecer límites claros que te protejan de las dinámicas no saludables de tu familia. Piensa que los comportamientos de los miembros de tu familia no son saludables para ti y esto lo puedes expresar de manera asertiva, anteponiendo tu bienestar físico, emocional y mental. Hay que tratar de mantener los límites firmes. Si no respetan estos límites, lo mejor sería tomar otro tipo de decisiones. Por ejemplo, alejarte de forma parcial o total de estas personas. Es importante mencionar que cuando hablamos de estos temas de una forma tan general, es solamente para brindar información que ayude al autoconocimiento y también a la reflexión. Cada situación es única y no podemos caer en generalización. Hablar en ocasiones de dinámicas familiares puede ser muy complejo y delicado. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte y dejarnos un like. Nos vemos pronto.